Estamos en este tiempo complejo, difícil, pero algo que nosotros podemos saber o entender es que hay varias formas de ver una misma situación. Y una de ellas es ver el lado positivo o el lado negativo. Que es lo que la gente llama, si tienes un vaso con agua hasta la mitad, ver si es el vaso medio lleno o medio vacío. Ver qué le falta o ver qué tienes. Ver la situación, lo malo de ella o lo bueno de ella. Esa es una postura, ¿sí? Pero otra postura importante para ver una situación es ver lo específico o lo general. La gente dice que uno por estar viendo el árbol no vio el bosque. A veces el problema lo tenemos tan cerca, está tan encima de nosotros que no podemos ver el panorama general. ¿Y quién mejor que Dios para tener el panorama más general que existe? El panorama más general que hay. Desde los cielos miró Jehová, vio a todos los hijos de los hombres. Desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra. No hay una forma de ver las cosas en toda su capacidad que como las ve Dios. Pero aunque Dios ve todo el panorama general, Él no pierde ni un solo detalle. Él está pendiente tanto de lo global como de lo específico. Hay un verso que habla acerca que Él tiene cuidado de cada detalle, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Dios tiene contados todos nuestros cabellos. Ni siquiera uno mismo es capaz de llevar esa cuenta. Uno sabe que se le están cayendo unos cuantos, que algunos se quedan en la peinilla, o que se quedan muchos en la ducha, o algunos se nos está cayendo. Pero ¿cuántos tenemos? ¿Tú lo sabes? Dios sí lo sabe. Entonces, algo que podemos tener claro es que la mejor forma de ver las cosas es como Dios las ve. Él tiene una visión global, general, una visión de todo, de todos los detalles, desde lo material hasta lo espiritual. Ve todo lo que está ocurriendo, pero también ve cada detalle, ve cada minucia, ve cada situación pequeña, ve todo, sin perder ningún dato de la situación actual. Entonces te pregunto, ¿cómo crees que Dios está viendo tu situación actual? ¿Cómo crees que Dios está viendo lo que te está pasando a ti hoy? ¿Será que a Él lo tomó por sorpresa? ¿No sabía que esto iba a acontecer? ¿No sabía que esto te iba a pasar? ¿O que eso nos iba a pasar? ¿Será que era algo inesperado para Dios? ¿O será que Dios solamente está mirando el mundo en general y no te está mirando a ti? ¿O tus situaciones o tus dificultades? Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Dios sabe cuáles son sus planes. Pero ahora te pregunto, ¿tú sabes cuáles son los planes de Dios? Pues no, a no ser que nos sea revelado. Pero no es necesario saber los planes de Dios, porque ahí dice que son pensamientos de paz, no de mal. Son pensamientos para darnos el fin que nosotros esperamos. Aunque no sepamos cuáles son los planes de Dios, no sabemos exactamente Dios qué está haciendo, qué está planeando, qué está pensando. Lo que sí podemos saber es que son pensamientos buenos para nosotros, pensamientos de paz, no son pensamientos de mal. Entonces con eso debe ser suficiente para poder estar tranquilos, porque es que mire, Dios ve el panorama general, pero sin perder ni un solo detalle. Pero además Él está buscando el bien, la bendición. Entonces eso debe darnos a nosotros la oportunidad de tener paz. Pero te pregunto, teniendo presente esto, que Dios tiene pensamientos de paz para con nosotros, que tiene pensamientos de bendición, que no tiene pensamientos de mal contra nosotros, y que Él ve todo el panorama general y que no pierde ningún detalle, ¿cuál debe ser entonces nuestra conducta?
Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dar gracias a Dios, ¿cuándo? ¿Cómo dice ahí? En todo, en todo. Bueno, y si debemos darle gracias a Dios en todo, en la situación actual, en este problema del COVID-19, ¿será que podemos encontrar cosas buenas en este tiempo? Mire, es que incluso en las noticias han salido que hay beneficios inesperados de esta situación de pandemia. Y uno de los más comúnmente mencionados o más evidentes es el clima. El clima a nivel mundial ha tenido grandes mejoras debido a que las fábricas y las grandes industrias han parado su producción por el asunto de la cuarentena, por la disminución de toda la cotidianidad de siempre. Mire, es que inclusive hay informes de un ejemplo grande. China ha dejado de producir cerca de 150 millones de toneladas de CO2. CO2, el gas carbónico, el que está en el aire, que es tóxico, que bota el humo de los carros, también de algunas fábricas. Y pensar cuántos son 150 millones de toneladas. Inclusive aquí en este mapa se ve antes y después. ¿Cómo ha sido la mejora en el ambiente, solamente hablando del aire? Pero también, además de los beneficios que ha tenido el aire por el asunto de la pandemia, el agua. El agua ha sido otro factor que se ha beneficiado por el asunto de la pandemia. Y vemos las aguas de Venecia que se ven cristalinas, incluso se ven peces donde era imposible que hubiese naturaleza. Vemos animales salvajes que están en áreas donde antes nunca se podían ver. Es uno de los muchos beneficios inesperados del COVID-19. Mire, inclusive hay nuevas normas para proteger la fauna silvestre. Hay regiones donde se alimentan o comen especies exóticas, por decirlo de alguna forma, que inclusive han demostrado ser un problema de salud para todos nosotros. Y este asunto de pandemia ha generado que haya nuevas leyes en contra de ese tipo de consumo. Eso podríamos pensar que es un beneficio para nosotros. Mire, inclusive las naciones. ¿En qué están invirtiendo actualmente las naciones? En salud, en investigación. ¿En qué están invirtiendo menos? En todo lo que tiene que ver con guerra. Eso es un beneficio. Es algo bueno que se da por este caos, esta situación actual. Pero mire, algo que quiero resaltar y es que muy seguramente nosotros, debido a toda esta situación, vamos a ser más cuidadosos con nuestra propia higiene personal. Vamos a ser más cuidadosos con el lavado de manos. Vamos a ser más cuidadosos con los ambientes en nuestro hogar, en las casas, en los negocios, en las tiendas. Va a haber más cuidado con eso. Inclusive la producción de basura ha disminuido notoriamente. En las calles se ve menos basura. Algo que nosotros debemos reconocer que es fruto o es beneficio de esta pandemia, de esta situación tan crítica, es que aprendimos o estamos aprendiendo a valorar lo cotidiano, lo del día a día, ¿sí? Por ejemplo, el trabajo. ¿Cuánta gente desea ir a trabajar? ¿Y cuánta gente antes de esto se quejaba por el trabajo? Ir al colegio, ir a la escuela, el estudio. ¿Cuántos jóvenes y niños están deseosos de ir al colegio? Cuando siempre ha sido un problema que se levanten para ir a clases. Mire, el solo hecho de ir a hacer una diligencia se convirtió en algo que se quiere hacer. Son cosas que eran lo cotidiano, pero hoy en día
se valora más. Ir a un parque, dar un abrazo. ¿Cuántas veces nos abstuvimos de darle un abrazo a alguien, de saludar a alguien de verdad? Y hoy en día ni siquiera se puede dar un abrazo. El saludo con la punta del codo. Terrible. Pero estamos dándonos cuenta que son cosas que de pronto no estamos viendo del panorama general. Porque es una situación terrible, difícil, complicada, tenaz. Pero también hay cosas buenas en eso. Necesitamos poder ver las cosas como Dios las ve. Y uno de los beneficios que tiene este tiempo de cuarentena es que hay más gente buscando de Dios. Ya sea por miedo, por temor, por reforzar su fe, por fortalecerse ellos mismos o sus familias. Pero hay más búsqueda de Dios. Hay más gente orando, hay más grupos que se organizan para orar, para clamar. Nosotros necesitamos ver eso. Algunos dicen, pero cerraron las iglesias. Pero es que no es solo que cerraron las iglesias, sino que ahora hay una iglesia en cada casa. Ahora toda la familia se congrega porque todos están reunidos en la casa. Hay muchas cosas que nosotros podemos ver. Pero te pregunto, ¿será que Dios quiere que no nos congreguemos? ¿Será que Dios ha dejado eso? Para nada, al contrario. Dios sí quiere que nosotros nos congreguemos. Porque su palabra es clara, dice que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Dios dice que donde 2 o 3 estén reunidos en su nombre, allí está Él. Dios recomienda que no dejemos de congregarnos. Dios dice cuán bueno y cuán maravilloso es habitar los hermanos juntos, en armonía. También dice que Dios allí envía bendición. Dios no quiere que dejemos de congregarnos. Inclusive cuánta gente no quiere hoy, o cuánta gente quiere hoy congregarse, ir a la iglesia, participar en la alabanza, en la oración, en la intercesión, en la misma enseñanza de la palabra, compartir con los hermanos. Tienes ganas de ir a la iglesia, ¿cierto? Yo también. Pero en este momento no se puede. Pero llegará un momento en el que sí necesitamos poder dar gracias a Dios por eso. Debemos dar gracias a Dios en todo. ¿Pero por qué? Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Esa es la voluntad de Dios, porque Él nos está enseñando. Nos está enseñando a ver las cosas como Él las ve. No solamente si es bueno o es malo. No solamente si a mí me gusta o a mí no me gusta. Es poder ver que Dios todo lo hace con un propósito. Es ver que Dios tiene un plan siempre. Eso es necesario que nosotros aprendamos. De pronto no tenemos la capacidad de Dios de ver absolutamente todas las cosas, pero sí tenemos la capacidad de reconocer que Él lo está haciendo con un propósito. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, todo tiene un buen propósito. Un propósito de parte de Dios. Dice, conforme a su propósito son llamados. Debemos nosotros entonces movernos enfocados en los buenos propósitos de Dios. Nosotros debemos poner nuestra mirada siempre en los planes de Dios. Poner la mirada en lo que Dios quiere para nosotros. Para poder hacer y disfrutar. Para poder vivir y gozar. Porque hay situaciones que son complejas para nosotros, pero sabemos que son buenos propósitos de Dios. Enfoquémonos en Dios, miremos lo que Él tiene para nosotros. Miremos a Jesús, pongamos la mirada en Él
puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Miremos el ejemplo de Jesús. Te hago una pregunta. ¿Jesús miraba solo lo bueno? ¿O Jesús miraba solo lo malo? ¿O solamente podemos decir que Jesús hacía todo con actitud positiva? ¿No es cierto? Él miraba los planes eternos. Él miraba las cosas como Dios las ve. Esa es la forma de ver cada situación. Pero te pregunto, ¿era solo por un momento? ¿O era solamente por emoción? No es cierto, persistía en eso, en ver las cosas como Dios las ve para hacer lo que Dios espera que nosotros hagamos. Para poder disfrutar y entender y aceptar y gozar y planearnos y esforzarnos sin temor, sin miedo, poder luchar en lo que Dios nos está llamando que nosotros hagamos. Poder ver todo, desde lo general hasta el detalle, pero como Dios quiere que nosotros lo veamos, esperando en Él, confiando en su buena voluntad. Te pregunto, en esos tiempos de crisis, ¿cómo estás mirando las cosas? Eso tenemos que preguntarnos nosotros. Si tenemos nosotros la capacidad de mirar hacia atrás y ver qué cosas buenas nos han pasado en este tiempo de crisis. ¿Tenemos nosotros la capacidad de ver las cosas buenas que estamos viviendo aún en situaciones como estas? ¿Tenemos la capacidad de ver las cosas en el sistema general, saber que esto es pasajero, que las cosas van a volver nuevamente a la cotidianidad de siempre, pero que nosotros debemos tener un cambio real en este tiempo para poder disfrutar lo que ha de venir? ¿Tenemos esa capacidad? Echemos una miradita y veamos, por ejemplo, qué cosas ha hecho Dios para ti o para tu familia en este tiempo. O de pronto ha ocurrido un milagro en tu vida, en tu familia, en tu hogar, en este tiempo. Es más, si has vivido un milagro de parte de Dios en este tiempo tan complejo, háznoslo saber. Cuéntanos, escríbenos, mándanos un mensaje, mándanos un video, contándonos el testimonio de lo que Dios ha hecho en ti. Y más adelante haremos como un video donde podamos contar los milagros que Dios ha hecho en cuántas personas. Hemos vivido cosas buenas, pero nosotros necesitamos ver que no es bueno o es malo, o es que me guste o no me guste, sino que es el propósito y el plan de Dios en el que yo debo vivir, en el que tú debes vivir, en el que necesitamos movernos de parte de Él. Nosotros necesitamos entender que son los propósitos de Dios.